Una niña desaparece misteriosamente en un río, y cuando todos la daban por muerta, un periodista en plena transmisión en vivo pisa su cuerpo sin saberlo. Lo que ocurrió después dejó a millones sin aliento. Las cámaras lo captaron todo, su rostro, su pánico, su grito. El hallazgo más macabro jamás transmitido por televisión. ¿Fue casualidad, destino, o una señal del más allá? Prepárate para conocer la historia que horrorizó a Brasil y que ha dado la vuelta al mundo. Esto no es una película, esto pasó de verdad. Todo comenzó con la misteriosa desaparición de Raíssa, una niña de tan solo 13 años, en la ciudad de Bacabal, estado de Maranhão, al noreste de Brasil. Era un día aparentemente normal, como cualquier otro. El sol brillaba con fuerza sobre el humilde vecindario donde vivía la pequeña, y nada parecía anunciar la tragedia que se avecinaba. Como muchas veces lo había hecho, Raíssa salió con una sonrisa, rumbo al río Mearim, acompañada de otros chicos del barrio. El río, aunque hermoso, siempre había sido considerado peligroso por su corriente impredecible y sus remolinos ocultos. Pasadas las horas, el reloj marcaba la tarde avanzada y Raíssa no volvía. Su madre, angustiada, salió a buscarla, preguntando casa por casa. Fue entonces cuando un testigo comentó haberla visto nadando en una zona profunda del río. Estaba feliz, riendo, pero de pronto, ya no la vimos más, declaró un joven con voz temblorosa. El pánico se apoderó de todos. En cuestión de minutos, vecinos, amigos y familiares se unieron para peinar la zona. La corriente del Mearim seguía su curso, impasible, como si se hubiese tragado un secreto que no quería revelar. La policía y los bomberos llegaron poco después, activando el protocolo de rescate acuático. Se usaron drones, embarcaciones pequeñas y equipos de buceo. La noticia comenzó a circular en medios locales, mientras las redes sociales estallaban con pedidos de ayuda, imágenes de la menor y cadenas de oración. El rostro de Raíssa, con su cabello lacio y ojos grandes, comenzó a viralizarse por todo el país. Aunque al principio se barajaron hipótesis más esperanzadoras, como una posible travesura o una salida sin permiso, la falta de pistas y el testimonio de los que la vieron por última vez apuntaban a un desenlace mucho más oscuro. Con cada minuto que pasaba, la esperanza comenzaba a desvanecerse. El río, testigo silencioso de tantas historias, permanecía en silencio, guardando en sus profundidades una verdad que nadie quería enfrentar. Esa noche, la familia no durmió. La comunidad entera se mantuvo en vela, rezando por un milagro. Pero ya se sentía en el aire que algo no estaba bien. Raíssa había desaparecido sin dejar rastro, y el río Mearim se había vuelto el principal sospechoso. 2 días después de la desaparición de Raíssa, cuando la angustia ya se había apoderado por completo de la ciudad de Bacabal, algo inesperado ocurrió. Era la mañana del 30 de junio de 2025, y el periodista Lenildo Frazão, un reportero local reconocido por su estilo directo y sin filtros, llegó al lugar donde se realizaban las búsquedas. Trabajaba para un medio regional y estaba acostumbrado a cubrir inundaciones, crímenes y tragedias cotidianas. Pero jamás imaginó que ese día su cámara captaría algo que marcaría su vida para siempre. Con su equipo improvisado, micrófono en mano y botas de caucho cubriéndole hasta las rodillas, Frazão comenzó su transmisión en vivo frente al río Mearim. Su intención era informar sobre el estado de la búsqueda y mantener a la comunidad al tanto. Pero al avanzar hacia la orilla para mostrar la profundidad, todo cambió en un segundo. Dio un paso más, y se detuvo en seco. «Creo que hay algo aquí abajo», murmuró con el ceño fruncido, bajando la vista al agua turbia. El silencio de los técnicos detrás de cámara era absoluto. El periodista intentó mantener la compostura, pero su rostro cambió radicalmente. «Parece un brazo», exclamó con la voz quebrada, dando un paso hacia atrás, visiblemente alterado. Su reacción fue inmediata, se alejó del agua temblando, detuvo la transmisión y alertó a los rescatistas que se encontraban cerca. Lo que Frazão no sabía era que acababa de pisar el cuerpo de Raíssa. El video del momento se transmitió en tiempo real y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Millones de personas vieron al periodista estremecerse, luchar con sus emociones y retirarse entre el shock y la incredulidad. En cuestión de minutos, el área fue acordonada. Los bomberos, buzos y policías se movilizaron con extrema precaución. La tensión era insoportable. Nunca antes en la historia reciente de Brasil un reportero había encontrado un cuerpo mientras cubría el caso en vivo. Lo que debía ser un informe informativo se transformó en una escena espeluznante que sacudió a todo el país. Lenildo Frazão no solo fue testigo, fue el inesperado protagonista del hallazgo más desgarrador de su carrera.
Minutos después del escalofriante momento captado en directo, el área fue acordonada con rapidez. Bomberos, rescatistas y buzos especializados se dirigieron de inmediato al lugar exacto donde Lenildo Frazao afirmó haber pisado algo extraño. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El rumor se extendió como pólvora entre los presentes, parece que encontró algo. Con trajes de neopreno y linternas subacuáticas, los buzos descendieron al fondo del río Mearim, cuyas aguas marrones y densas dificultaban la visibilidad. El silencio que invadió a la multitud reunida en la orilla fue casi fúnebre. Todos contuvieron la respiración, esperando lo peor. Y así fue. Tras apenas unos minutos de búsqueda meticulosa, uno de los rescatistas emergió con una expresión grave, acompañado por una camilla flotante. El cuerpo sin vida de Raíssa fue extraído del río ante los ojos atónitos de decenas de personas. Cubierta por una sábana blanca, la pequeña fue colocada con cuidado mientras la madre, al reconocerla desde lejos, rompía en gritos desgarradores que estremecieron a todos los presentes. La imagen de su padre cayendo de rodillas, con las manos en el rostro, se convirtió en símbolo de la tragedia. Poco después, las autoridades emitieron el informe preliminar: la menor había muerto por ahogamiento accidental. No se encontraron signos de violencia, golpes o lesiones sospechosas, lo que descartaba la posibilidad de una agresión. La autopsia confirmaría más tarde que la causa exacta del fallecimiento fue asfixia por inmersión, reforzando la hipótesis de un accidente. Pero lo que más impactó fue la transmisión de Frazao, que ya se había propagado en internet con millones de reproducciones. El momento exacto en que el periodista pisa el cuerpo sin saberlo, su expresión de espanto, sus palabras entrecortadas y su posterior retirada con la voz quebrada, recorrieron los noticieros de todo el mundo. Algunos lo llamaron el reportaje más macabro de la historia reciente. Otros debatían si había límites éticos en la exposición de semejantes escenas. Sin embargo, lo cierto es que aquel día, el río Mearim dejó de ser un simple curso de agua para transformarse en símbolo de duelo, dolor y reflexión. El hallazgo del cuerpo cerró una búsqueda angustiante, pero abrió una herida profunda en toda una comunidad. Un final que nadie quería, pero que el destino, cruel e implacable, se encargó de escribir. El cuerpo de Raíssa fue velado y enterrado el mismo 30 de junio, apenas unas horas después del hallazgo. La conmoción era tan grande que cientos de personas se acercaron al pequeño cementerio de Bacabal, muchas de ellas sin siquiera conocer a la niña, pero unidas por el dolor colectivo. La familia, en medio de la devastación, agradeció el apoyo de la comunidad, aunque pidió respeto, privacidad y silencio en un momento tan íntimo. El cortejo fúnebre fue sobrecogedor. Decenas de globos blancos flotaban en el aire mientras los asistentes sostenían flores, mensajes de despedida y peluches. Los compañeros de escuela de Raíssa escribieron cartas que fueron depositadas sobre su ataúd. Cada palabra, cada lágrima, era un intento desesperado por darle un cierre a una tragedia que había paralizado a toda la ciudad. Bacabal no volvió a ser la misma. En paralelo, la figura de Lenildo Frazao se convirtió en el centro de un intenso debate nacional. Mientras algunos lo consideraban un héroe accidental, otros lo cuestionaban por haber ingresado al río durante una transmisión en vivo. ¿Fue una imprudencia? ¿O simplemente una reacción humana ante la desesperación del momento? Frazao no ha dado declaraciones desde entonces. Fuentes cercanas aseguran que ha estado recibiendo apoyo psicológico, pues las imágenes del momento lo persiguen incluso en sueños. Nadie está preparado para pisar un cuerpo, y menos, el de una niña. Las redes sociales se dividieron, unos exigían que se regulara el tipo de contenido que se transmite en vivo, mientras otros compartían el video como si fuera una pieza de morbo, olvidando que detrás había una familia rota. La televisión nacional analizó el caso en programas de opinión, y el nombre de Raíssa se convirtió en símbolo de fragilidad, de descuido, pero también de unión comunitaria. Hoy, a pesar del paso de los días, la historia sigue viva. Raíssa es recordada como una víctima del descuido estructural, de la falta de señalización y de la normalización de riesgos invisibles. Su historia ha impulsado campañas locales de prevención acuática y varias escuelas han iniciado charlas sobre seguridad en zonas de riesgo. El legado de esta tragedia es doloroso, pero no inútil. Porque aunque Raíssa ya no está, su historia ha dejado una huella imborrable. Una advertencia. Una lección. Y un recuerdo que vivirá por siempre en el corazón de quienes la lloraron y de quienes la vieron partir. Esta historia nos deja una pregunta difícil pero necesaria. ¿Podría haberse evitado la tragedia de Raíssa? ¿Crees que el periodista actuó con valentía o imprudencia? ¿Hasta qué punto los medios deben mostrar el dolor en tiempo real? Tu opinión es muy importante, así que déjala en los comentarios.
Queremos saber qué piensas. Y si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, compártela con tus amigos, tu familia, con el mundo, porque nadie merece desaparecer en silencio. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like al video y ayúdanos a seguir contando las historias que no deben ser olvidadas.